formados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana ya con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy, viernes, que te quiero viernes, diría Federico García Lorca. Bueno, la verdad es que él decía verde, que te quiero verde. Pero nosotros decimos viernes, que te quiero viernes. Quédese con nosotros en esta jornada de fin de semana. Hay mucha información todavía que compartir con usted y, por supuesto, informaciones que se han generado en este espacio informativo y que se han generado en todas las latitudes del estado de Querétaro. Vamos a arrancar rápidamente con un breve resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta mañana. El día de ayer, derivado del descubrimiento de una presunta fosa clandestina en San Juan del Río, el colectivo Desaparecidos Querétaro así lo declaró. El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, dice que pues habrá que esperar las revisiones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que determine si o no esto es una fosa clandestina, tal y como lo ha descrito Yadira González, la titular de colectivo Desaparecidos Querétaro. Dice Eric Gudiño que este trabajo de investigación le corresponde eminentemente a la Fiscalía General del Estado. Tendrán que pedir el apoyo directamente a la Comisión de Búsqueda y determinar si están las condiciones, no solamente en cuestión de seguridad, sino también en cuestiones de protección civil. Porque también pues, muchas veces quieren subir a veces a barrancos o a cavernas y no tienen el equipo. Para eso se requiere gente más especializada. Bueno, pues mire, el tema es que efectivamente encontraron restos humanos en este lugar, en La Llave, que yo lo decía el día de ayer en la noche. Paradójicamente, en La Llave hay un regimiento militar, pero justo ahí encontraron pues restos humanos. Yadira González ha insistido en que las autoridades investiguen a fondo lo que está sucediendo en algunas comunidades de San Juan del Río, y de ello, por supuesto, estaremos al pendiente de lo que el día de hoy vaya surgiendo. El gobernador del estado el día de ayer envió 3 iniciativas al Congreso local, una que busca homologar la Ley de Seguridad Pública del Estado a la Ley General, la segunda enfocada en el combate del delito de extorsión, alineándose por supuesto con la legislación nacional, y la tercera trata de una reforma constitucional enfocada al acceso a la justicia. Mire, yo estoy un poco confundida porque según yo, algo similar se votó en el Congreso local. Pero bueno, vamos a discutir y vamos a hablar al detalle sobre estas informaciones y lo que el día de ayer se generó desde el Ejecutivo Estatal. La Universidad Autónoma de Querétaro respalda al estudiante de periodismo y reportero del semanario Tribuna que habría sido agredido por policías estatales mientras registraba la detención de otro ciudadano. Esto lo dijo ayer en Consejo Universitario la rectora Silvia Amaya y la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Vanessa Muriel. Aquí sus declaraciones. Consideramos efectivamente es en aras de la defensa de la libertad de expresión. Como ustedes saben, el periodismo es una de las profesiones pues más peligrosas del mundo, ¿no? Y creo que es menester de la universidad y desde luego de nuestra facultad siempre respaldar el derecho a la libertad de expresión, la no violencia hacia nuestras compañeras y compañeros periodistas. Bueno, pues hay un posicionamiento claro por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y ya el compañero reportero ha ido a la Defensoría de los Derechos Humanos a levantar una queja, pues por lo que evidentemente fue un abuso de poder. El gobierno municipal de Querétaro exhorta a los representantes de la central de abastos a que, ¿qué cree?, credencialicen a los diableros.
Perdóneme, ay, bueno, es muy simpática la declaración, pero lo que dice el secretario de Gobierno es que pues hay que controlar también a los que andan cargando los diablitos, porque dicen que el descontrol y la falta de de seguridad al interior también la están generando los famosísimos diableros. Vamos a escuchar las declaraciones del secretario de Gobierno municipal. Sí, estuvimos pláticas con los del interior y exterior de Abastos. Los exhortamos a que los credencialicen a cada uno de los diableros, evidentemente pues, para tener un mayor control de quién ingresa, quién está participando en actividades dentro de la central de Abastos. Bueno, pues la intención es buena, aunque me parece que eso será sumamente complicado, es decir, darle la credencial al que carga, al que trae el diablito, lo veo muy complicado, pero bueno, dice el secretario de Gobierno que sí se puede. Y en donde no se puede, de verdad parece que no se puede, es en la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, la UCEBEC. Y es que seguramente usted recordará el caso de esta chiquita que pues acusó de discriminación y de bullying a algunos compañeros de la escuela Félix Osores. Apenas hace unas 2 semanas los padres y madres de familia de esta primaria salieron a manifestarse porque dicen que hay una mala información y una falta de pericia por parte de la UCEBEC para resolver este problema. El día de ayer a Irene Quintanar le cuestionaron los medios de comunicación pues qué está pasando con la UCEBEC, la intervención que tiene particularmente en este caso, en esta escuela, y dice Irene Quintanar que la dependencia ha estado dando seguimiento al caso y que los menores de edad han recibido atención psicológica por parte de especialistas. Nosotros tenemos otros datos, pero vamos a escuchar a Irene Quintanar. Tenemos 2 vías en UCEBEC por las que entran a hacer el proceso de investigación. Como servidores públicos, la Contraloría, y de manera legal también cualquier situación que presentan padres de familia, docentes o cualquier directivo, nosotros de inmediato se aplica protocolo y entran las 2 vías. En otras cosas, Luis Alberto Vega Ricoy, el titular de la Comisión Estatal del Agua, declaró que a partir del mes de febrero comenzarán con el operativo para detectar las tomas clandestinas de agua en la entidad. Dice que van a incrementar el número de cuadrillas y que gracias a esta estrategia, en el 2025 pudieron recuperar cerca de 2,000 millones de litros de agua. Ya a partir del mes de febrero vamos a incrementar un par de cuadrillas para darle todavía más celeridad. O sea, ese dinero es dinero bien invertido porque es agua que se recupera. Y bueno, pues mire, yo no sé cómo le hacen para recuperar el agua, pero pues él dice que pues recuperaron 2,000 millones de litros de agua. Será cuestión de invitarlo y que nos explique técnicamente cómo lo hace. En otras cosas, el día de ayer, Felifer Macías, en un video bastante simpático en redes sociales, salió aplaudiendo las reformas que endurecen las penas por muerte y lesiones viales causadas por conducir bajo los efectos del alcohol. Y que, mire, aquí el tema es que el Congreso no pasó esta iniciativa como homicidio vial, tal y como lo había pedido el presidente municipal. Sin embargo, en esta sesión de Instagram, Felifer aparece con una botella de, quién sabe qué es, de ron, de tequila, quién sabe qué es, al frente del volante y haciendo evidentemente una promoción de esta iniciativa de ley, pero ojo, no quedó como homicidio vial. Se utilizaron algunos elementos que determinan ciertas causales para, más bien como le dicen, algunas agravantes en estos delitos que se consideran graves con el consumo de alcohol y los accidentes vehiculares. Aquí las declaraciones del presidente. Esta es una combinación de muerte, alcohol y volante. Por eso, quiero celebrar que el día de ayer la legislatura local aprobó la iniciativa del homicidio vial. Una iniciativa que surge en el municipio de Querétaro,
con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas y que ayer en el Congreso se aprueba por unanimidad, también con el acompañamiento de varios legisladores que se sumaron a iniciativas concurrentes con mucha sensibilidad y sentido de urgencia en este tema. 8 de la mañana con 10 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Déjeme hacer rápidamente un corte de estación, un corte comercial, y regresando tendremos aquí en el estudio a Maricruz Ocampo para hablar sobre dos temas importantes. El primero, esta iniciativa de reforma a la Ley de Educación que ha promovido el diputado Enrique Correa Sada. Y lo segundo, si me permite Maricruz comprometerla al aire, es hablar sobre estas reformas también al Código Penal y esta aprobación de la llamada Ley Monzón en el Congreso del Estado. También tendremos en entrevista a Andrea Tobar, diputada local por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para hablar precisamente del endurecimiento de penas en contra de feminicidas y también de esta Ley Monzón. Voy al corte y regreso. No le cambie, usted está en la frecuencia correcta. Hoy estamos, por supuesto, en Así las Cosas por W Radio. Así las Cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, pues aquí en el estudio le quiero agradecer mucho que se encuentre con nosotros Maricruz Ocampo, quien ha trabajado desde hace muchos años por el activismo, desde el activismo y también, por supuesto, desde el activismo, incidencias pues legales, tanto en los congresos locales como a nivel nacional. Mi querida Maricruz, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta, muy contenta. No sabía que había gente en las calles a estas horas de la mañana. Me sentí como esos vampiros que a lo mejor los agarró la fiesta tarde. Y regresan a su casa antes de que salga el sol. No, muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que vengo al estudio. La verdad es que quedó bien bonito. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Maricruz. Muchas gracias. Y bueno, pues Maricruz es una amiga de hace muchos años. No quiero decir vieja amiga porque no aplica. Sí. Es una amiga desde hace muchos años, desde el activismo que hemos hecho, desde el feminismo. Y hoy me parecía importante cerrar la semana para hablar sobre esta iniciativa que entró al Congreso. Bueno, entró a una comisión, a la Comisión de Educación, esta iniciativa que presentó Enrique Correa Sada, que por cierto discutimos el miércoles en la mesa de análisis con Claudia Díaz Galló, con Eric Silva y el propio Enrique Correa. Y pues bueno, no terminamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Enrique Correa dice que a través de esta iniciativa lo que quiere es garantizar la educación para las niñas que queden embarazadas. Él decía, bueno, es una ley que protege a las niñas de secundaria, de preparatoria y por supuesto de universidad. Y también hacía referencia, Maricruz, a los varones que están en condición de paternidad, también en esas edades. Estamos hablando de secundaria, preparatoria y universidad. Y bueno, pues, qué mejor que la voz de quienes han trabajado en la práctica y desde las leyes sobre este tipo de reformas o iniciativas, Maricruz. Mira, yo creo que aquí lo grave es la palabra niñas. Y cuando estamos hablando de que una niña en la secundaria pueda continuar sus estudios, ya estamos hablando de un problema estructural muy grave en este país, que es que veamos que las niñas y las adolescentes sean madres y no lo veamos tan complicado, ¿no? No le veo a la iniciativa del diputado ninguna acción de prevención, por ejemplo, ¿no? Y en lugar de hacer una reforma que además ya está incluida en la Constitución, donde está terminantemente prohibida la discriminación, y es una reforma que realmente pues es vacía, porque ya las autoridades educativas de todos los niveles, sobre todo las autoridades educativas públicas, tienen la obligación, de acuerdo con el primero de Constitucional, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en caso de violaciones a derechos humanos, investigar, sancionar, pero también prevenir, ¿no? Y erradicar. Entonces, ¿dónde está la novedad? Si esto ya es una obligación que tendrían que hacer.
Eso por un lado. Pero por el otro lado también queda prohibida la discriminación. El párrafo 5 del artículo 1 constitucional se establece de manera clara y precisa que no puede haber discriminación. Entonces, la Constitución es vinculante, es exigible y es justiciable. Entonces, no habría necesidad, ¿no? Pero además, con habérselo puesto de manera explícita al reglamento de UCB, que es más que suficiente, no tendríamos ni siquiera que esperar a que pase a comisiones, a que se discuta, que se apruebe, que se publique, ¿no? Ya. Porque todavía van a pasar muchos meses. Pero no hablan de la prevención, no hablan de cómo hacemos para, por ejemplo, si obligar a la UCB a cumplir con una obligación que ahorita es muy omisa, que es, por ejemplo, la educación sexual integral. ¿Para qué nos sirve una educación sexual integral? Más allá de enseñarles ese dibujito que yo me acuerdo cuando yo era niña, yo decía, bueno, y esa como animalito que dibujan, ¿qué es? ¿No? ¿Te acuerdas que era así como una naricita con dos ojitos? Que era la vagina y unos ojitos, Sí, ¿no? los ovarios. Supuestamente los ovarios. Bueno, ¿por qué no hacemos y obligamos a las escuelas a proporcionar una educación sexual integral que además empieza desde los primeros años de educación, empieza desde el kinder, primero, segundo, y no estoy hablando, y esto es una cosa en la que se confunde, de decirle a los niños, sí, por favor, adelante, ve y ten relaciones sexuales. Al contrario, ¿cómo los enseñamos, cómo los preparamos para identificar cuando están siendo víctimas de acoso, hostigamiento, abuso, violación, por parte incluso de familiares, que es donde más ocurre este tipo de violencias? ¿Cómo les enseñamos cómo protegerse precisamente de un embarazo, de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo les enseñamos a identificar cuando están siendo víctimas, por ejemplo, de grooming por parte incluso de autoridades educativas? Claro. ¿No? ¿Cómo les enseñamos a que estos son temas que se pueden hablar y que la escuela va a estar ahí para protegerles? Entonces, cuando nos enfocamos en que las niñas y adolescentes puedan terminar sus estudios sin ser víctimas de discriminación, pues evidentemente habla de, vamos a decir, una buena intención, y estoy entrecomillando, ustedes no me ven, pero estoy haciendo mis deditos, ¿no? Estoy entrecomillando una buena intención por parte de Enrique Correa, pero que además está derivada de la convicción personal que tiene en contra de permitirle a las mujeres el ejercicio de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Estas niñas, sobre todo cuando son menores de 14 años, siempre son víctimas de violación de acuerdo con el Código Penal del Estado de Querétaro, porque las relaciones con niñas menores de 14 años se equipara a violación, aun cuando ella pudiera haber consentido, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay muchas otras cosas que hacer, que estar haciendo ocurrencias, porque literalmente esto no resuelve absolutamente nada. ¿Qué pasa si esa niña, por ejemplo, da a luz en medio del ciclo escolar? ¿Cómo garantizas, por ejemplo, la continuidad de la enseñanza con esta iniciativa? No lo puedes hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque además esa niña no tiene un espacio en donde cuidar a ese bebé, no tiene a lo mejor los recursos económicos. Hay un montón de otras cosas que no están contempladas. Entonces, creo que, honestamente, esta legislatura que ha dejado mucho que desear, y sí lo tengo que decir, creo que hacía muchos años que yo no veía una legislatura tan incapaz, tan incompetente, tan poco preparada, tan beligerante, porque además para que se pongan de acuerdo es una locura, que ha violentado incluso los procedimientos, siga proponiendo estas cosas, ¿no? Esto es tan, vamos a decir, tan útil como hacer patrimonio de la humanidad los juegos pirotécnicos en las fiestas patronales. O sea, realmente no nos sirve para nada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no da una solución, no hay prevención, no se modifican otros mecanismos, ni tampoco se obliga, vamos a decir, ¿dónde están las sanciones a los funcionarios de educación que violentan los derechos humanos, que hasta la fecha todavía no las tenemos? Claro, y ahí tenemos ejemplos muy claros, toda proporción guardada, lo que está sucediendo en la primaria Félix Ozores, que algunos dicen que no fue acoso sexual, otros dicen que fue discriminación. Lo cierto es que esos niños tienen sufriendo y conviviendo de manera muy
muy complicada desde tercero de primaria. Han pasado 3 años y la UCEBEC no ha podido determinar absolutamente nada en beneficio ni de la niña ni de los niños que han sido, dicen los padres de familia, acusados falsamente de ser unos agresores sexuales, ¿no? Y es que eso también te habla de algo que vamos a decir, el diputado Correa sí podría resolver, que es la asignación de presupuestos, porque ellos tienen el control de la bolsa, como se dice coloquialmente, bueno, no es cierto, eso lo digo yo, nunca lo había escuchado así, pero ellos tienen el control del presupuesto, ¿dónde está el dinero? Entonces, podrían revisar los presupuestos para asegurarse que en los presupuestos, por ejemplo, de la Secretaría de Educación y en UCEBEC, está incluido el dinero para capacitación, para atención psicológica. Todas las escuelas deberían de tener una persona especializada en atender este tipo de situaciones, pero que además se vuelvan observadores. ¿Quiénes son las principales personas observadoras? El personal docente y el personal administrativo, ¿no? Claro. Que se aseguren que haya menos alumnos por salón, por ejemplo, ¿no? Se asigne presupuesto suficiente para que estos grupos no sean grupos numerosísimos con una sola maestra que se está sacando los ojos, ¿no? Tratando de observar a 40 niños y niñas, a ver quién está haciendo qué, ¿no? Que haya cámaras de seguridad, por ejemplo, que las instalaciones sanitarias estén hechas de tal manera que los niños y niñas se sientan seguros y seguras y no puedan quedarse, por ejemplo, encerrados y atorados, ¿no? Claro. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer realmente y que el diputado Correa puede hacer, incluso llamar a rendir cuentas a la directora de UCEBEC. Claro, claro, muchas otras cosas que no se quedan en lo nominal. Claro, ¿no? Y que están dentro de sus funciones. Por supuesto. Maricruz, déjame hacer un corte, son las 8:27 a.m. y regresando nos vamos a enlazar vía telefónica con la diputada local Andrea Tobar para hablar justo de estas iniciativas de ley de las que esta semana vimos y dimos cuenta en el Congreso local. 2 iniciativas, más bien 12 reformas importantes, me parece. Una que da cuenta de la ley Monzón y nos va a explicar la diputada Andrea Tobar qué significa esto. Y la segunda, la reforma al Código Penal para sumar penas al tipo penal de feminicidio. Voy y vengo. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. En la línea telefónica, la diputada local Andrea Tobar, quien representa también a la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, forma parte de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional. Diputada Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por aceptar este enlace telefónico, diputada. Y bueno, la intención es que nos expliques a detalle en qué consisten estas iniciativas que el día de antier, no me acuerdo, en esta sesión de pleno, antier, ¿verdad? En la sesión de pleno fueron votadas. Una, me parece, tiene que ver con una ley que ha sido denominada Ley Monzón, y la otra, las adecuaciones al Código Penal para elevar las penas por feminicidio en el estado de Querétaro, diputada. Sí, justamente, bueno, yo estuve impulsando la Ley Monzón. Es una ley que tiene que ver con la protección de las niñas, niños y adolescentes en el estado. ¿Por qué? Porque está hecha en honor a Cecilia Monzón, una activista de Puebla, que fue asesinada por presuntamente su expareja, y digo presuntamente porque todavía no hay sentencia condenatoria, y bueno, él, estando sujeto a proceso, estuvo peleando los derechos de patria potestad del hijo que procrearon juntos, ¿no? Entonces, pues es revictimizar a una víctima indirecta de un feminicidio, en este caso al hijo de Cecilia y de este presunto culpable, presunto feminicida. Y bueno, pues lo que estamos buscando es justamente cerrarle la brecha a la violencia, cerrarle la brecha a la revictimización para las niñas, niños y adolescentes que sus madres fueron víctimas de feminicidio. Y bueno, dentro de también las reformas que se hicieron, tiene la pérdida de patria potestad, una reforma que se hizo al Código Civil, cuando hay explotación por parte de uno de los padres o cuando hay abuso sexual demostrado, es decir, que ya hay un juicio, ya hay una condena.
Y también, como bien lo mencionas, se hizo una reforma en el tema del feminicidio, del tipo penal de feminicidio, para incrementar las penas a 60 años. Y bueno, seguimos trabajando en que estos marcos legales nos ayuden a erradicar la violencia en contra de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Diputada, quisiera entrar en el detalle del tipo penal de feminicidio y ahora en un momento más entrar en el detalle de la ley Monzón. Pero yo quisiera preguntarte primero, Andrea, la intención de elevar las penas en el tipo penal del feminicidio, supongo responde a cierta inquietud que tú miraste dentro del proceso jurídico que se lleva en un, justo en un juicio por feminicidio en el estado de Querétaro. ¿Qué fue lo que motiva esta propuesta de elevar las penas? Fíjate que la propuesta era más amplia que solo elevar las penas, era modificar el tipo penal para que sea igual al que está a nivel federal. Sin embargo, lo único que pudimos avanzar fue incrementar las penas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el castigo sea ejemplar, que cuando exista un feminicidio se castigue con todo el peso de la ley para buscar erradicar esta violencia. Seguimos buscando que se amplíe las razones de género por las cuales se tipifica el delito de feminicidio y bueno, vamos a seguir buscando estos trabajos para que la Fiscalía y para que el Poder Judicial puedan tener mayores elementos para calificar como feminicidio la muerte violenta de una mujer. Y justo para allá va mi siguiente pregunta, Andrea. Evidentemente, clasificar un feminicidio se ha convertido en una operación muy subjetiva para las autoridades, sobre todo cuando las autoridades no tienen una educación con perspectiva de género, cosa que ha sucedido de manera muy frecuente en el estado de Querétaro y particularmente con la Fiscalía. Yo quisiera que me explicaras, Andrea, cuáles son aquellas cosas que no entraron en esta reforma y qué es lo que va a hacer Andrea Tobar o la bancada de la 4T para empujar precisamente las modificaciones o reformas al tipo penal que estamos abordando el día de hoy, del feminicidio. Fíjate que justamente esto nosotros queríamos poner específicamente que toda muerte violenta de una mujer en primer instancia se tiene que considerar como feminicidio. Sin embargo, hay algunas discrepancias con Fiscalía y con el Poder Judicial, porque ellos señalan que eso es como muy subjetivo y que no puede estar en un tipo penal, que debe de estar en otra ley, ¿no? Y que la perspectiva de género no la podemos tratar de esa forma, que debe de prevalecer en cualquier procedimiento. Esa es una parte, y la segunda parte es que cualquier persona que sea cercana a una mujer y que haya sido el autor material o intelectual, es decir, su novio, su concubino, o algún amigo o su esposo, si él es el presunto culpable, también se tendrá que clasificar como feminicidio. Y bueno, ahí tampoco hemos podido avanzar en este punto específicamente, porque nos comentan que por ahí tampoco va, que tenemos que ceñirnos a lo que tenemos en el Estado y a los procesos que ya tenemos vigentes. Entonces, bueno, vamos a seguir impulsando esta ampliación del tipo penal del feminicidio, para que sea igual al que está a nivel federal, y justamente para que exista justicia a todas esas mujeres que hoy han sido víctimas de una muerte violenta y que ha sido a raíz de esta violencia que se genera en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Oye, Andrea, dime una cosa, ¿hay resistencia de carácter, es decir, una resistencia de voluntad o una resistencia técnica? Es más bien un tema técnico que no hemos podido empatar. Ellos obviamente lo van a ver desde la visión técnica y la visión de elementar el delito de mejor manera. Y nosotros lo que buscamos es que el delito tenga más opciones para que entonces pueda tener más elementos. Sin embargo, seguimos intercambiando ideas, seguimos buscando el cómo sí. Al final del día, nosotros lo que tenemos que buscar es el cómo sí podemos avanzar y sobre todo que sepan las mujeres, las niñas y las adolescentes en Querétaro que no están solas y que estamos trabajando porque todas se sientan seguras en Querétaro.
Oye, Andrea, y bueno, a propósito de esto del tipo penal del feminicidio, pues evidentemente hay víctimas indirectas y me refiero particularmente a los niños y niñas que quedan en un orfandad. Y justo en este tema, en el de la ley Monzón, esta que refieres, que hizo también modificaciones al Código Civil, y es que pareciera, la gente podrá pensar que es una barbaridad que una persona que ha sido agresor, incluso ha sido un feminicida o un asesino, pues pueda quedarse con la patria potestad de sus hijos o de sus hijas que han quedado en una consecuente orfandad. Pero eso, desafortunadamente, sí existe y existe en el estado de Querétaro. Sí, claro, por supuesto, los derechos no se pierden en automático porque estén privados de su libertad o porque estén sujetos a un procedimiento. Y precisamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que los derechos de patria potestad se pierdan, no las obligaciones, ojo, las obligaciones subsisten hasta que los niños tengan 25 años, que es lo que marca la ley. Sin embargo, los derechos de convivencia, los derechos para otorgarles permiso de pasaporte, tutorías, etcétera, etcétera, esos se pierden. ¿Por qué? Porque también tienen que tener un castigo ejemplar las personas que cometen estos actos y sobre todo porque tenemos que cuidar a las niñas, los niños y los adolescentes y no revictimizarlos. No podemos revictimizarlos y no podemos no velar por su bienestar. Entonces, precisamente por esto se hacen estas reformas al Código Civil para la pérdida de la patria potestad y reformas al Código Penal para que también se establezca en la sentencia condenatoria, cuando es el caso del feminicidio, pues que se pierden los derechos de patria potestad y los derechos de herencia. Oye, Andy, y por último, estas reformas, estas iniciativas ya fueron votadas por el Pleno. ¿Qué falta para que lo podamos ver en la práctica? ¿Hay posibilidad de que estas reformas, particularmente al tipo penal, a feminicidio, pasen en automático a las otras instancias o qué es lo que tendríamos que esperar? Bueno, ahora ya nada más hay que esperar a que se publique en el diario oficial La Sombra de Arteaga para que ya sean leyes que están válidas y vigentes en el estado de Querétaro. Y bueno, vamos a esperar a que el gobernador haga lo propio, que es esta publicación. Esto lo hace el Ejecutivo y es la última parte del proceso legislativo, lo último que nos faltaría. Y yo creo que, bueno, obviamente a todos nos interesa que en Querétaro la violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pues se disminuya, porque pues desafortunadamente hoy somos el tercer lugar en violencia doméstica y pues necesitamos avanzar en la protección hacia las víctimas. Te agradezco mucho el enlace, mi querida Andrea Tobar. Me gustaría mucho buscar la manera de que nos viéramos en cabina y desmenuzáramos en la práctica cómo es que un proceso por feminicidio pudiera tener ventajas con estas reformas que se han incluido en el Código Penal. Particularmente ese tema me interesa porque ha habido muchos casos en Querétaro en donde el tipo penal, el feminicidio, no ha servido de mucho para darle la sentencia que merecen los feminicidas. Hay varios casos de los que, bueno, ya en cabina platicaremos. Andrea Tobar, diputada local por Morena, te agradezco mucho y espero que esta sea la primera de muchas. Yo puestísima, cuando me invites, a mí me encanta platicar de estos temas. Y yo muy, muy puesta y que podamos justo, como dices, desmenuzarlo y ponerlo en la práctica para que sepan para qué funciona y cómo podemos seguir avanzando con estas iniciativas, porque vamos a seguir impulsándolas desde el Congreso. Te agradezco mucho, Andrea, que tengas muy bonito día. Muchas gracias. Gracias igualmente a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Andrea Tobar, diputada local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a ir a un corte rápidamente y regresamos para ir desmenuzando algunos de los puntos de estas iniciativas, de esta reforma. Bueno, ya no es iniciativa, ya es una ley en firme que ha sido aprobado por el Congreso, por el Pleno del Congreso, y vamos a platicar a detalle de ello. Voy al corte y regresamos. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos.
Nos quedan unos cuantos minutos en este primer bloque de información, es decir, de las 8 a las 9, mi querida Maricruz, y no quería despedirte antes de que escucharas las declaraciones y pues las afirmaciones de la diputada Andrea Tovar a propósito de este tipo penal, de estas penas que incrementaron a propósito del feminicidio, que tú y yo lo hemos visto en la práctica, tiene muchos recovecos y yo recuerdo el caso particularmente de Rosabelina en Landa de Matamoros, que pues evidentemente fue un tema que dejaron abandonado, que no hubo posibilidades de rescatar el juicio en términos a favor de la víctima, y el victimario terminó con una sentencia de apenas, creo que 14 años de prisión. Cuando lo que sucedió con Rosabelina fue a todas vistas un brutal asesinato, si no le queremos poner la etiqueta de feminicidio, pero evidentemente cumplía con todas las características que existen en la ley para caracterizar, para clasificar el asesinato violento de una mujer como feminicidio. Rosabelina tenía todas las características posibles y finalmente el asesino, pues a unos cuantos años ya estará libre. A ver, la pregunta es, ¿incrementar las penas nos va a ayudar? No. Muchas gracias, hasta mañana. Nos vemos, fue un placer estar con ustedes. A ver, el punitivismo, el castigo, ¿no? Incrementar los castigos no ha servido para nada. O sea, desafortunadamente, en este país donde la impunidad es tan alta, saber que 99% de los casos no se resuelven por la vía judicial, porque no hay juicio, porque no hay detención, etcétera, le da como una seguridad, vamos a decir así, a las personas que cometen delitos, pues porque no los vas a castigar. Incluso tú sabes que en México no se castiga escaparte de prisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... O sea, ¿por eso el Chapo se escapó tantas veces? No le aumentaron las penas, no nada, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos un tema. El tipo penal de feminicidio sí efectivamente lo homologaron, vamos a decirlo así, con el de la con el del el Código Penal Federal, que también impone una pena de 40 a 60 años de prisión. Okay. A ver, a nivel federal, el feminicidio rara vez es sancionado porque normalmente se le llaman a esos delitos del foro común. ¿Qué quiere decir? Que ocurren bajo la jurisdicción, la competencia de autoridades locales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Estado. La Fiscalía y el Estado, claro. Exactamente. Y quienes investigan normalmente son las fiscalías. ¿Qué es lo que hemos visto? Y es algo que hemos platicado con muchas compañeras, incluso ayer yo lo platicaba con la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, que fue la primera fiscal especializada en violencia contra las mujeres del país, ¿no? en lo que era la Procuraduría General de la República. Y lo que hemos concluido es, el tipo penal de feminicidio como está ahorita no sirve, no, porque es muy difícil aplicarlo. Porque las causales están mal redactadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las fiscalías? Pues se salen por la tangente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una muy sencilla. Muchos de los feminicidios son cometidos por las exparejas y sin embargo no están contemplados como, ¿no? De manera específica. En el caso de Cecilia Monzón, que fue asesinada por su exmarido en 2010 y que, bueno, finalmente ya tiene sentencia, se le sentenció el 23 de diciembre de este año, del año pasado, perdón. Demostrar el feminicidio fue una cuestión muy difícil, ¿no? En Querétaro nos ha ocurrido también que muchas veces las causales, de acuerdo con la fiscalía, no son fáciles de demostrar. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se van a ir por homicidio calificado, que es lo que nos ha ocurrido en el estado de Querétaro y en muchos estados. Y voy a dar un ejemplo así muy, muy dramático, que es Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados de la República con el mayor número de muertes violentas de mujeres. Estamos hablando de cerca de 1,000, ¿ok? Homicidios culposos, homicidios dolosos, etcétera. Salió el secretariado, el informe del secretariado antier, no he tenido oportunidad de leerlo, pero íbamos de una manera tremenda. Sin embargo, Guanajuato llevaba apenas 17 feminicidios o carpetas de investigación abiertas por feminicidio. Yeah. ¿Por qué? Porque es difícil, es difícil por cómo está redactado. Entonces mejor lo meten en la estadística de homicidio.
se va como homicidio, exactamente, porque no están contempladas un montón de cosas en el tipo penal de feminicidio y eso nos aqueja en Querétaro. Déjame hacer un corte, tengo que hacer un corte comercial y regresando quisiera que platicáramos brevemente, mi querida Maricruz, cuáles son aquellas causales, es decir, ¿en dónde está la diferencia de un homicidio y un feminicidio? ¿Y por qué se ha hecho tan complicado el ejercicio de la justicia, particularmente en este tipo de casos? Voy a corte, no le cambie, 8:56, regreso. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Nos quedamos así como en ascuas. A ver, yo le preguntaba a Maricruz, ¿qué es el tipo penal? Y entonces entiendo que el tipo penal es aquello que describe la ley, ¿no? O sea, las características del delito que te permite justo tomar una decisión jurídica o judicial en torno a ello. ¿Es correcto? ¿Así lo dije bien, abogada? Sí, bueno, el tipo penal vamos a decir que es la receta, ¿no? Ok. Y es en la que si te falta un ingrediente, ya no puedes vincular a proceso porque no está completo, ¿no? Ok. Entonces, en el caso de otras formas de derecho, pues no pueden utilizar la interpretación, puedes utilizar argumentación, puedes incluso utilizar analogías, decir, bueno, hubo un precedente en materia comercial que podría aplicar aquí porque tienen características similares o parecidas. En penal no. En penal tiene que ser exactamente lo que dice el tipo. Okay, Por eso entiendo. tiene que ser muy preciso, porque si tú lo dejas a interpretación, pues entonces o ambigüedad que dices, híjole, pues no sé si esa lesión que le causó es degradante o infamante, como es la fracción 2 del tipo penal de feminicidio. ¿Degradante o infamante? ¿Y eso qué? A la vista de quién Exacto, ¿qué decide. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué es infamante? ¿No? Exactamente. ¿Quién decide qué es ok. infamante y qué es degradante? Entonces, pues mejor me voy por homicidio, porque en homicidio me dice si la mató por inundación, por ahorcamiento, por asfixia, ¿no? Entonces, ¿inundación? ¿Qué es eso de inundación? Exactamente. O sea, pues ahogamiento, o estrangulamiento o inundación, ¿cómo la es? metes en una tina y le echas agua. Eso es inundarla. Bueno, Ok, el ok. punto, digo, y no quiero hacer burla de algo tan serio, es que el delito penal de feminicidio en nuestro estado es algo que yo le llamo legislación sexy, ¿no? O sea, hablar de feminicidio en el estado de Querétaro siempre llama la atención de medios de comunicación, siempre te pone y te hace ver como soy la más dura o el más duro y miren, lo que estamos logrando, ¿no? Ya. Pero no nos ha mejorado no nos ha mejorado el que se atienda al tipo. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Que esté en prisión o que no esté en prisión? ¿No? Hay una mamá hace muchos años que me llamó y me decía, es que insisten mucho en que sea feminicidio y nadie me explica por qué, la mamá de una víctima. Yo lo que quiero es que lo castiguen, que no esté cerca. Bueno, pero ¿por qué se hace el tipo penal de feminicidio? Exacto. Para señalar un problema social. Social en Claro. nuestro país, en el que las mujeres son víctimas de violencia que incluso les priva de la vida por omisiones cometidas por el Estado. ¿No? Eso es lo que nos dice Marcela Lagarde con respecto a esto. Entonces, el tipo penal de feminicidio que se redactó por allá de 2009-2010, se hizo en muchos casos incluso desde vamos a decir, un romanticismo político por parte del feminismo, decir, castíguenlos este tipo de violencias, pero además se redactó por antropólogas, sociólogas y demás, no por abogadas. Entonces, entiendo. ¿quiénes tienen, vamos a decir, que presentarse ante un juzgador a demostrar que esta persona asesinó a una mujer por razones de género, con el tipo penal como lo tenemos en Querétaro hoy, se la ponemos muy difícil y le podríamos haber puesto 40 a 300 años de prisión? O sea, realmente elevar la pena, castigar más, no beneficia. Y yo te decía hace rato en el corte que a mí me brinca algo y me brinca mucho el tema de la suspensión de los derechos del acusado con respecto a sus hijos, aun cuando no ha sido sentenciado. Porque una cosa es sentenciar, cuando yo te sentencio ya vencí, vamos a decir, vencí
ya te vencí en juicio, ya te mostré que eres culpable. Hice todo lo que fue necesario y el juez dijo sí es culpable, pero luego todavía queda apelación y todavía queda amparo, ¿no? Entonces, para que esté bien en firme, tiene que agotarse todo. Pero ya te vencí en juicio, ya te encontré culpable. Es igual de grave que la prisión preventiva de manera oficiosa, ¿no? Te meto a la cárcel en lo que averiguo y entonces después te doy oiga, usted disculpe, ¿no? Entonces a esa persona a la que encuentren inocente, por ejemplo, le van a dar un usted disculpe, ¿no? Ahí están sus hijos, tómelos de regreso. Bueno, en el supuesto de que lo encontraran inocente. Pero lo muy probable es que si no está bien establecida una carpeta de investigación, pues eso puede ocurrir. Pero además la presunción de inocencia es hasta que no tienes una sentencia en firme. Entonces es violatorio de derechos humanos, en mi opinión, y hay que entender que sí, hay un principio de interés superior de los menores, y sí hay que protegerles de la manera más amplia y más completa. Pero tampoco se puede, en una colisión de derechos, decir, este es el derecho que vamos a proteger y este no, porque aquí tenemos un tema. Y lo otro es que incrementar las penas no ha funcionado. Esos llamados a que tengan de 40 a 60 años de prisión, 50 a 70 años de prisión, a 300 años, castraciones químicas, incluso penas de muerte, son contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, incluida la Convención Americana de Derechos Humanos. A ver, por mucho que nos irrite que hay un feminicida, por mucho que nos irrite y nos lastime y nos duela que hay asesinos de mujeres, pues de todos modos tienen derechos. O sea, eso es lo que me estás diciendo. Que no los pierdes. No los pierdes. ¿No? Pero sobre todo no los pierdes mientras aún eres inocente. Tú no eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario. Claro. Exactamente. Okay. Entonces, creo que aquí hay muy buena intención nuevamente. Estamos homologando con el Código Penal Federal, sí, que dice ahí de 40 a 60 años de prisión. Maravilloso. En la Federación no se llevan feminicidios, porque son cometidos en el fuero común. Para que yo lleve un feminicidio en la Federación, casi tengo que ir a matar a alguien al aeropuerto, ¿no? Porque la territorialidad, sí, claro, ¿no? Lo entiendo. Entonces, ¿con quién se tiene que trabajar el tipo penal? Y lo voy a decir nuevamente, por el amor de Dios, siéntense y trabajen por las queretanas, con Fiscalía, con el Poder Judicial, por supuesto con los legisladores, también con las corporaciones policíacas. O sea, tiene que estar involucradas todas las personas a quienes se les dificulta acreditar el tipo penal. Pero además tienen que incluirse situaciones particulares. Cuando una mujer es asesinada, que es cuando es víctima de trata de personas o de explotación sexual, o que se dedica al sexoservicio, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Tenemos que considerar también, y esto porque está en la ley, ¿no? Cualquier persona que agrede contra una persona de mayor de 60 años, entonces se agrava. Híjole, es que antes nos moríamos a los 70. A mí me faltan 2 años para cumplir 58. Si alguien me hace algo dentro de 2 años, va a ser más grave todavía, ¿no? O sea, revisemos entiendo. a fondo, porque la realidad es que seguimos poniéndole curitas a las cosas que no nos van a resolver absolutamente nada, y que muy probablemente el abogado del agresor en un amparo va a encontrar inconstitucional el hecho de que se le prive de la convivencia, etcétera, con sus hijos e hijas cuando todavía no ha sido declarado culpable. Después, tal vez. Mi querida Maricruz, me encanta tenerte aquí, te agradezco, esta es tu casa y espero que podamos repetir de nueva cuenta. Pues ya sabes que siempre. Muchísimas gracias, Maricruz Ocampo. Nosotros nos vamos al corte comercial, 9:10, regresamos, no le cambie, usted está en la frecuencia correcta, esto es W Radio y está escuchando Así las Cosas Querétaro. Voy y vengo. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Seguimos con informaciones que tienen que ver con la perspectiva de derechos humanos, si se aplica o no en el estado de Querétaro. Este tema que vamos a abordar en estos momentos ya tiene varios años
que eso es lo más grave. Es un caso de acoso escolar que tiene unos 3 años y del cual no ha habido ninguna resolución por parte de la UCEBEC ni por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Aquí le compartimos hace unas 2 semanas una manifestación de padres y madres de familia afuera de la escuela primaria Félix Osores. Y es que ha habido una serie de confusiones alrededor de este caso. Algunos dicen, acusaron a algunos niños de ser los agresores sexuales de una niña y ahora resulta que no hay agresión sexual, que lo que hay es un tema de acoso escolar y un tema de discriminación de parte de una maestra que, por cierto, sigue trabajando en la escuela. La UCEBEC no ha tomado ninguna resolución administrativa ni de carácter laboral en contra de la maestra que está siendo señalada por discriminación, pero mire, todo esto se hubiera podido dirimir hace varios años, pero resulta que este caso comenzó cuando los niños estaban en tercero de primaria. Hoy están en sexto, a punto de salir de la primaria, y no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades. Ayer hubo rueda de prensa por parte de la UCEBEC y tuvimos oportunidad de cuestionarle. Esto es lo que contestaron. A más de una semana desde la manifestación realizada por padres de familia de la escuela primaria Félix Osores al exterior de las instalaciones educativas, Irene Quintanar, coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro, declaró públicamente que ya se le ha dado atención al caso. El año pasado, la Fiscalía General del Estado de Querétaro comenzó una carpeta de investigación derivada de una denuncia por hechos de discriminación hacia una menor de edad que actualmente se encuentra en el 6º grado de primaria. La denuncia fue presentada en contra de la maestra y las autoridades escolares por una situación de bullying y de posible omisión de no implementar de manera adecuada el protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes de las escuelas públicas de educación básica en el estado de Querétaro. Sin embargo, el caso cuenta con 3 años desde que fue traído a la atención de la UCEBEC y de acuerdo con la versión difundida por los padres de familia que impulsaron la manifestación, 10 menores de edad han sido señalados erróneamente como agresores sexuales. Al ser cuestionada respecto al protocolo aplicado y la posibilidad de reubicar a los menores, la coordinadora señaló que todos los niños tienen que ser tratados de la misma manera y que han estado buscando las condiciones para trabajar con todos ellos. Reiteró que por protocolo, la UCEBEC cuenta con 2 vías para atender este tipo de situaciones escolares, a través del órgano interno de control de la UCEBEC, misma que atendió el caso hace 3 años, y por la vía legal. Apuntó que se le ha dado atención psicológica a todos los menores y que se ha colaborado con la Fiscalía para atender las solicitudes que ésta pudiera tener. Cuando existe alguna situación que ustedes se dan cuenta en alguna escuela, tenemos 2 vías en UCEBEC por las que entran a hacer el proceso de investigación. Como servidores públicos, la Contraloría, y de manera legal también cualquier situación que presentan padres de familia, docentes o cualquier directivo, nosotros de inmediato se aplica protocolo y entran las 2 vías. Entonces aquí en este momento se ha trabajado con la institución. Yo también les quiero dar la tranquilidad de que se ha acompañado a la institución. Eso es lo que dice Irene Quintanar, la titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro. Ahora, ¿qué dice el subcoordinador educativo, el subcoordinador de gestión educativa de la misma institución? Él aclara que el caso fue denunciado como un tema de discriminación y no de abuso sexual. Hay algunas imprecisiones, dice él, que se han manejado de manera diferenciada ante la UCEBEC y ante la Fiscalía. Y ante todo esta revoltura de declaraciones, me parece que seguimos olvidando lo verdaderamente fundamental, que los niños, las niñas, quedan en medio de estos pleitos de adultos. Vamos con las declaraciones del subcoordinador de gestión educativa en la UCEBEC. Pese a que el caso de la primaria Félix Osores ha sido referido ante medios locales como una situación en donde menores de edad han sido señalados como agresores sexuales de una de sus compañeras, ante las instancias educativas y de autoridad penal, ha sido denunciado como un tema de discriminación y en contra de una maestra.
Esto lo asegura Gabriel Moreno Solís, subcoordinador de gestión educativa de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, UCEBEC. Precisó que el señalamiento que se hizo ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro fue en contra de una docente, y aunque afirmó que por la secrecía no podía revelar en qué derivó la investigación interna que realizaron, enfatizó que ante todas las instancias ha sido una denuncia por discriminación y aseguró que hasta ese momento no existen las pruebas por las cuales la dependencia tenga que asumir que se trata de una conducta distinta a la que realmente ocurrió. El coordinador manifestó desconocer el tipo de conclusiones a las que han llegado la investigación realizada por la Fiscalía. Sin embargo, enfatizó que la UCEBEC se mantendrá colaborativa a lo que les sea solicitado. En 2025, un grupo de estudiantes de sexto año de primaria de la escuela Félix Osores fueron llamados por la Fiscalía para dar su testimonio en un caso iniciado en contra de una docente por un tema de discriminación hacia una de sus compañeras. De acuerdo con el comunicado emitido por Homero Méndez Castillo, abogado que representa a la menor, la denuncia fue presentada en contra de la maestra y las autoridades escolares por una situación de bullying y de una posible omisión de no implementar de manera adecuada el protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de educación básica en el estado de Querétaro. Por otro lado, los padres de familia de la institución educativa declararon ante los medios locales que 10 menores de edad habían sido señalados erróneamente como agresores sexuales. De manera equivocada, algunas personas han referido que se ha etiquetado a los menores como violadores incluso, cuando no es un asunto que se haya señalado así por parte de la Fiscalía ni alguien los haya imputado. Es un tema de discriminación que se señaló ante la Fiscalía. Evidentemente nosotros hemos sido coadyuvantes con la petición que nos ha hecho la Fiscalía. Nada más a manera general quiero referir que tuvimos reuniones ya también con la Procuraduría de Atención a Niños y Adolescentes del DIF, quienes han buscado las formas y los mecanismos para restituir los derechos de los menores y privilegiar el acceso a la educación. No se va a separar a nadie porque el acceso a la educación está consagrado en el artículo 3º constitucional. Entonces nosotros seremos siempre coadyuvantes en lo que nos pidan las instancias, acompañando el proceso. El tema se ha revuelto, me parece demasiado, en tanto que las informaciones se comparten de manera muy laxa, si me permite decirlo así. Por ello nos parecía importante escuchar ambas partes, escuchar a los padres, a las madres de familia, pero también escuchar lo que tiene que decir la UCEBEC. La UCEBEC dice que ha trabajado. El tema es que desde hace 3 años este conflicto entre maestros y alumnos no se ha dirimido y se ha convertido ya en un pleito de adultos que tiene en medio a niños que desde el tercero de primaria han crecido con un conflicto así, con alteraciones psicológicas y emocionales que nadie está atendiendo, muy por el contrario de lo que dice la UCEBEC. Los niños siguen esperando atención psicológica y atención personalizada, no de la que dan de manera gratuita en las instituciones. Institución que los acompañe, una institución y un acompañamiento que esté justo, firme y presente con estos chicos que al menos en estos momentos ya tienen una parte de su vida lastimada. Me voy a ir al corte, son las 9 de la mañana con 24 minutos, el tiempo del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que usted nos escucha a través del 1310 de amplitud modulada o el 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide y por supuesto a través de cualquiera de las plataformas digitales que sea de su conveniencia. W Radio está en todos lados. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Hoy está
entran con nosotros como todos los viernes, Khalid Hernández y Oriana Martínez. Ya nunca jamás se me olvidó tu apellido, Ya Oriana, no, mira, ya no. Tenías que ser consciente así de... Exacto, Oriana Martínez, estar en el aquí y el ahora y acordarme cuando me dijo Martínez. Khalid Hernández, pues no se me olvida porque es mi gemelo de apellido. Sí. ¿Cómo Pues que estás? podríamos ser familia y yo soy Martínez también. Ah, mira Sí, tú. somos primos. Ah, mira. Sí, aquí el Secreto. nepotismo, nepo Ah, babies. Nepotismo, Nepo babies. Pero ahora sí que la vida nos juntó porque, o sea, nos dejamos de ver mucho tiempo y en la Facultad de Artes volvimos a coincidir y yo, ay, él es mi primo, y sí, somos primos. Ah, Primos. mira. Eso es. Sí, teníamos Conocidos unos en noviecillos al mismo tiempo. Y ahí nos brincábamos las clases para ir A ver al noviecillo. Sí, a echarle el tálamo ahí. Bueno, chicos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues estábamos hablando fuera del aire de los recortes. Sí. Pues es que tampoco, ya saben que luego yo me pongo muy hater y no quiero deprimirlos el Arruinar fin el de semana. viernes. Sí, no. Arruinar el viernes. No, hablemos de cosas padres. ¿De qué quieren hablar? Pues hay Y los dos volteamos a ver a Oriana. Ah, sí, maestra. Maestra. Es que ella es la de los colores. Exacto. Todos ubican a la niña de los plumones. Sí, claro. Oriana es la niña de claro. los plumones. Porque organiza todo perfectamente bien. Luego soy muy dispersa. De hecho, si quien nos escucha se podrá dar cuenta que con muchos pensamientos se apelmazan en mi mente y Ay, a mí entonces igual. tratan de buscar salida y se van empujando, entonces soy dispersa, pero sí, si ustedes ven mis apuntes no podrán pensar que es de la misma persona. Que eres dispersa. Fíjate, bueno, yo esta semana hay muchas actividades, creo que ya al fin se van yendo las pastorelas, todavía vi por ahí que había algunas que pastorelas, sobreviven. pero me llamó mucho la atención en el Centro Cultural Hangar trabaja el maestro John Cordero y tiene el encuentro de ahorita les digo el nombre exacto, el de narrativas. Este es un gran tema, las narrativas. Sí, justamente porque, bueno, ya sabes que, pues, bueno, nosotros la gente que estudiamos humanidades, la parte del discurso es bien importante, que es como metadiscurso. Realmente no nos lo enseñan en la idea de encamina tus ideas, no, nos ponen a leer textos y la comprensión de textos y todo, y justo viene como el metadiscurso de cómo lo aplicamos. O sea, el arte siempre tiene como estas capas, no solo el arte, se encuentra prácticamente en todo, ¿no? Es una cuestión muy antropológica. Sí. Pero justo el tema de las narrativas es como tú te lees tu contexto, tu realidad y todo, y cómo es que lo materializas en un discurso en el cual habitas, o sea, estás ahí. Y entonces este tema de las narrativas, que ya hay hasta corrientes filosóficas y todo, es cómo puedes alterar tu realidad. Okay. Sí, suena muy chamanístico. Suena muy cuántico. Justamente, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con Alfonso Díaz, que es el fundador del colectivo Narrativas acá en México, y que estudió con Michelle White, si no me equivoco el nombre, en Australia, que fue quien tuvo todo así como quien ¿cómo se dice? Como que hizo metódico la cuestión de la narrativa, porque decía que Alfonso decía que él quiso estudiar psicología un poco como para ayudar y que la psicología era una cosa como encaminada, o sea, como que también te hacía un poco... Como muy estructurada. Ajá, estructurada y te decían cómo hacerlo. O sea, como metodológica. Metodológica, ajá. Como con fórmula, digamos. Y digamos que de alguna forma eras en forma exagerada como esclavo de lo que te estaban dictando, ¿no? O sea, era una cosa como muy de dirección. Paso 1, y paso 2. Las narrativas, y esta cuestión de las narrativas, algo que dijo que me pareció bien interesante es que nadie es experto en uno mismo más que nosotros, ¿no? O sea, claro, qué tú bonito. Sabes todo de ti. No hay nadie más que sepa más de ti que tú mismo, ¿no? Y eso. Y a veces, ¿no? Y nos damos cada sorpresa. Achis, los mariachis. Yo fui capaz de hacer eso. Yo dije eso. Ay, no, pues es que con dos cobitas se nos sale. Se nos sale ese yo que no conocemos. Es que sí. Y entonces, que justamente buscan eso, o sea, como sanar algunas las heridas, como ir encaminándote, como
todo lo que tiene que ver con una estructura personal y tú solito te vas contando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy hombre, ¿no? Yo nací hombre en este mundo donde ya había una... ¿Y qué hombre? Claro. Y estaba en unas estructuras como, bueno, esto es ser hombre, este tipo de violencia se ejercen los hombres, o sea, como que este es el topper, ¿no? Donde cabemos los hombres. Y si yo no quepo en estos... En esta estructura, bueno, ¿dónde estoy, no? Entonces, son trabajos bien interesantes. Qué interesante. Este es un congreso que va a estar de hoy hasta el domingo, que vienen maestros de muchas partes del mundo, entre ellos mucha gente de la India. Qué interesante. Por eso, como cuando dice que una cosa chamanística no está alejado, porque sí, o sea, porque es como estar conectados, estar como concentrados. Es que exactamente, son como varios núcleos, por así decirlo, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que la idea de las narrativas radica en contextos, y estos contextos, como estos metadiscursos sociales, giran y nos dando como idea, por ejemplo, el género, ¿no? En la cultura occidental, nuestra concepción del género de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y entonces estamos en esta narrativa social de lo políticamente correcto y de justo darles espacio a todas aquellas agencias o, bueno, cuerpos que no han tenido agencia, justamente en estos momentos de poderse autonombrar, ¿no? Y esas narrativas son las que se van modificando, que es como la famosa deconstrucción que vamos haciendo. Pero lo llevan a otro nivel un poco más filosófico, desde cómo se construye tu mente, cómo se construye tu alma, cómo habita tu cuerpo dentro de esas narrativas y justo cómo vas alterando tu realidad. O sea, es como una mezcla de cositas, porque justo John está en eso, ¿no? En la cuestión de, por ejemplo, pues él tiene una formación como bailarín de danza contemporánea, ¿no? Y entonces tiene la Graham, la no sé qué, tiene muchas técnicas, ¿no? Que se van estudiando y que al final de cuentas sí van condicionando los movimientos del cuerpo, la postura, cómo te sientas, que parecen hasta robóticos, pero él desde hace un tiempo pues entró también con la meditación, el yoga y con estos retiros de silencio, donde se va modificando y él justamente está en este proceso de dejar toda la técnica del cuerpo y dejarlo fluir, y que me parece súper bonito porque sería como pues una apología, o no sé cómo llamarlo, cómo también en esta realidad nosotros vamos aprendiendo justo de nuestro cerebro, el lenguaje, por ejemplo. El lenguaje es el que nos permite construir nuestra realidad, ¿no? O sea, al final de cuentas lo enunciamos y por eso es bien diferente en cada idioma y la cultura es distinta porque justo es la forma de que vemos. O sea, aquí vemos sol todo el tiempo, entonces un friecito de 5 grados nos estamos muriendo. Nunca vemos la nieve, o sea, no es nuestra cultura. Nuestro contexto. Y fíjate que ahorita me acordé, cuando estudiaba budismo, una maestra nos decía, una monja budista, nos decía que, por ejemplo, en el Tíbet no existe la palabra culpa, pero no existe la palabra como palabra porque no existe en su contexto. O sea, no es la culpa como nosotros la entendemos desde el occidente, judío-cristiana, pues para ellos no está en el contexto. Entonces, nombrarla, pues no hay manera porque no existe en tu experiencia, en tu cotidiano de vida. Estoy pensando en las culturas indígenas aquí en Querétaro, no nos vayamos muy lejos. Una persona que utiliza un banco, por ejemplo, la gente en Tolimán me explicaba en alguna ocasión, no es lo mismo nombrar un banquito en donde te sientas en la ciudad, a nombrar un banco en una comunidad indígena. Porque para ellos el banco lo hacen con un tronco de madera, con un pedazo de madera, con un tronco caído de un árbol, y el tronco les ayuda a apoyarse para la ordeña de vaca, para desgranar el elote, para un chorro de actividades que en la ciudad no tenemos concebidas en nuestro cotidiano. Luego entonces, la palabra banco es completamente diferente a cómo se nombra en la ciudad, ¿no? Claro, que es justamente... Eso está padrísimo, ¿no? Es padrísimo porque el lenguaje es eso. O sea, por ejemplo, ahora los chavos con el TikTok, ¿saben? Los chavos. Con el tic-tic, toc-toc. No, pero justo hay un tema, ¿no? Que es el que siempre están estos políticos de la lengua, la distorsión de los conceptos de las palabras, porque al final nos ayudan justamente a poder relatar nuestra realidad. Y ellos los distorsionan. Y esa censura de las redes sociales, que no la termino de entender porque se les ve todo el nepe y se les ve todas las cosas ahí a todo el mundo. No, pero no puedes decir ciertas palabras.
que justamente narran una realidad. Y entonces empiezan ellos a alterar el lenguaje y entonces ya las palabras no significan lo que significan en el lenguaje digital, pero ¿qué crees? Todo el mundo estamos en el espacio digital, entonces empieza a mutar y es lo padre también. No, el lenguaje cambia, por lo tanto la realidad cambia. Por eso mucha gente es reacia a utilizar nuevas palabras, porque se altera su realidad. Claro, desde el querides, ¿no? Sí. Desde el niñes, que es efectivamente una postura. Sí, claro, pero es una postura social. Yo lo discutí en alguna ocasión con alguien. A ver, no es una discusión gramatical, no es una discusión del lenguaje, es una discusión social. Y es ahí en donde se ensartan, creo yo, estos conceptos de narrativas, ¿no? Como también decían, el lenguaje es política, ¿no? Sí, No claro, puedes, claro. La forma como te expresas, la forma como convives con el otro también, bueno. Y bueno, este Congreso Internacional de Prácticas Narrativas se llama ¿cómo dice? La importancia de las cosas pequeñas. Creo que ese es como otro punto muy... Qué bonito nombre. Ajá, muy clave en lo que van a estar de las haciendo. cosas pequeñas. Y bueno, el viernes pasado en el Centro Cultural Hangar estuvo Itziar Urquiola y estuvo explicando, digamos, como el ABC, para que no nos sonara así como tan extraño qué son las narrativas, cómo las ocupamos en el día a día, la importancia que tienen, por ejemplo, en las comunidades, o sea, llegar y tener prácticas narrativas con las personas en las comunidades, cómo les ayudan a ellos también a expresarse, a también, fundamentar cosas que a lo mejor no sabían ellos cómo nombrar, ¿no? O sea, justamente... Mira, por ejemplo, hablando de esta cuestión de narrativas y todo, Itziar, me parece bien particular, como hay personas que tienen una vocación de servicio. Ella es una de estas mujeres que pues yo la conozco justo cuando hacíamos nuestras prácticas de campo, yo en artes, ella en antropología, pero güey, o sea, a la vez esa necesidad justo de conectar, de trabajar, de ayudar. Ella se ha ido a perder en las sierras de no sé cuántos pintos lugares, pelea por el agua, pelea por la tierra, pelea por... Y justo es muy bonito verla en esta etapa de su vida, justo el tema de las narrativas, que es como... es político. La narrativa creo que al final de cuentas sí, justo nace desde la política, pero también creo que te puedes encapsular en un estado de paz, o sea, como que te resuelves. Al final de cuentas te das cuenta que si lo estás pensando, lo estás enunciando y estás llevando esto a lo negativo, pues tienes que modificar la forma en que te estás apropiando del hecho. Y ella, o sea, porque se andan cosas heavy, o sea, si es de esas que agarra la cazuela, se sale y con el machete y órale. No, es entrona. Pero verle esa paz justamente, porque a mí me pasa que en los temas sociales, cuando el activismo de campo real, o sea, militante real, yo digo, güey, ¿cómo le hacen? O sea, las emociones, yo vengo del arte, yo lloro, yo siento así como toda la emoción y hay gente que se mantiene con un temple brutal. Y yo digo, esa es vocación. Pero esa vocación está inmersa en una narrativa, o sea, tiene un sentido para ellos bien importante, y que creo que es lo que nos hace falta ahorita como sociedad, ¿no? Claro, sí, me parece que caracteriza a las personas justo que están en este colectivo de narrativas como personas, diríamos, como fácilmente como que se ponen la camiseta, ¿no? Esta cosa de se entregan. Preocuparse por el otro, de la otra, y bueno, por ejemplo, también ahora que dicen que el nombre está bien bonito, ¿no? Sobre la importancia de lo pequeño, también las conferencias que hay están bien interesantes, como narrativas y comunalidad, implicarnos desde nuestro rincón. Órale, lo que tú decías, ¿no? Yo desde aquí, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, esas las que van a estar hoy, pero es un fin de semana de mucho trabajo, es en la Universidad Marista. Obviamente tiene costo porque también hay trabajos para las niñeces, también si quieren. Y de las cosas que más me gustaron del platicar ahora con Alfonso, de su preocupación justo por cómo les estamos contando a los que vienen, las que vienen, a las generaciones más pequeñas, cómo ellos pueden reformular el presente en el que viven, ¿no? Entonces, ¡qué fuerte! Decía, él tiene 2 hijas, ¿no? Entonces me platicaba justo como de esta deconstrucción también que tuvo que hacer, mucho lo que tienes que aprender para desaprender, y, o sea, es como un rollo súper loco, ¿no? De información. Yo estaba pensando, yo todo lo pienso en redes sociales, pero cuando ya ves que ves un suceso social y dice, le diría a mis nietos que ella era Beyoncé, o le diría a mis nietos que ella es Madonna, como un poco justo como reformulando un hecho
que cree solamente de un coto y que al final de cuentas en la práctica cotidiana todo el mundo no sucede, ¿no? Y entonces es ahí. Claro. Perdemos como estos escalafones de quién es quién, porque al final la vida es un albur. Oye, sí, pero fíjate, eso que dice en el título de la conferencia, o más bien lo que trata de explicar con esta deconstrucción es bien fuerte, porque ¿cómo le estamos contando? O sea, ¿qué narrativa estamos compartiendo con las nuevas generaciones? Que va a determinar su manera de mirar al mundo, ¿no? Y qué es fuerte, histórico. No, sí, es histórico. Justo por ejemplo, este quiebre político donde en algún momento ahora somos enemigos o eres fifí o eres ándale, el otro claro. Pues, Chairo, ajá, sí. que yo nunca he entendido por qué hablarnos de esa manera. Esa es una narrativa. Justo es una narrativa de división y que ha hecho polarizar a un grado de que justo se va a exacerbar y va a llegar la ultraderecha. A ver, es complicado en una onda real de que pensemos como ultraderecha, pero la narrativa práctica, social claro. sí, y en la práctica sí va exacerbando esas diferencias cuando en realidad se gobierna para todos. Todos tenemos realidades medio entrecruzadas. ¿Por qué? Porque culturalmente los países hispánicos pues tenemos una cultura muy particular de Occidente. No somos Estados Unidos, no pensamos de esa manera porque no somos sajones. Claro. ¿no? Pues Y entonces, sí, pero justo la globalidad es lo que nos confunde. Y esta narrativa de que todos podemos ser iguales ha sido un coste social muy alto, Claro. ¿no? La pérdida de identidades. Y justo hablamos en algún momento de la apropiación, justo, por ejemplo, de los textiles y todo ese rollo. La globalidad dice, bueno, pero pues si ya estás en el mercado, o sea, éntrale. No, porque no significa lo mismo. Entonces, esta narrativa local de, por ejemplo, lo que significa traer un huipil, lo que significa portar tus ancestros, la forma en que la dignidad y en qué momento del año, época o rito social lo usamos, es muy distinto a verlo en Bershka. O sea, no. Entonces, justo esta narrativa daña también. O sea, es bien importante entendernos desde nuestro contexto y entender que no debe de haber igualdad. O sea, igualdad en el sentido de que no somos iguales, porque no lo somos. Venimos de lugares diferentes, con paisajes diferentes. Bueno, hasta nuestro cuerpo reacciona de manera diferente. O sea, es Exactamente, decir, no por el hecho de ser mujer, biológicamente soy igual a otras mujeres, Exacto, ¿no? O sea, totalmente. ahí sí hay una pronunciada diferencia por nuestro origen biológico, ¿no? Exactamente, sí. Y si le vamos agregando diferencias, pues hay diferencias sociales, hay diferencias económicas, hay diferencias de contexto. Pero aquí el tema es justo cómo, como bien lo dices, Khalid, cómo nos contamos y desde dónde nos contamos esas diferencias y que a través del arte, por ejemplo, se ha contado una versión del mundo, Claro. ¿no? Desde la literatura, la pintura, bueno, tú lo sabrás mejor que nosotras, pero ¿cómo hemos contado el mundo de Van Gogh? ¿Cómo contaba Van Gogh su mundo? Y cómo lo contaba, pues, el Greco, ¿no? Claro, por ejemplo, el Greco es un ejemplo que todo el mundo, ay, qué bellas máquinas. O sea, no, él tenía un problema en el ojo, por eso eran alargadas, que le dio justo una personalidad. mira, y entonces también veía distintos los colores, y eso es lo que vemos, ¿no? Pero también para contar historias, ¿no? Jean-Luc Davis, que era el de Napoleón III, que hace épicos esos cuadros de batalla, y por ejemplo Picasso con el Guernica, ¿no? O sea que, el Guernica es uno de esos grandes cuadros del siglo XX que de verdad retrata la crudeza de la guerra. Es indigno lo que tienen que pasar la gente luego a veces. Entonces justo, ahí está esa narrativa, tú lo ves en el arte y lo vives, obviamente deconstruido visualmente, no está masticado, ¿no? Entonces ahí es la parte de uno como espectador involucrarse. Y el arte, creo, no es que tú estudies arte y haces arte, es que tienes esa capacidad de comunicarlo, ya sea con la música, ya sea con la poesía, la literatura o el discurso, que a mí también, yo siempre he sido muy fan de la gente que tiene una retórica capaz de comunicar y de vibrar dentro de las personas. Y es eso, es la utilización del lenguaje dentro de una narrativa que conecta, ¿no? Entonces, vean lo importante que es el tema de las narrativas, porque no solamente habitamos en esos lugares, sino que al final buscamos que alguien más conecte con nosotros. Entonces generamos estos caminos de comunicación. Y obviamente hay gente que lo entiende y lo manipula, ¿no? Que es la política también. Por supuesto, que a veces lo entienden o no lo entienden de profundo, y con estos entendimientos laxos pretenden manipular. Y es ahí donde caemos nosotros en las trampas de estas narrativas oscuras, ¿no? Sí. Pero este es otro tema para otro noticiario. Sí, pero justo, o sea, también, a ver, no hay que sacarnos de onda porque la polis es como viene desde los griegos, o sea, todos en el momento, esto que estamos haciendo es política, estamos hablando de temas, y estas conversaciones, ahí es donde habitamos, por eso es importantísimo
que no perdamos la presencia física y la conversación. Lo que yo me he dado cuenta es que mucha gente ha perdido la conversación. O sea, hablan, pero no comunican, no entran en un debate, no expones tus puntos de vista, tus argumentos. Y no citas de dónde vienen tus argumentos, porque también, o sea, puede ser a partir de una experiencia personal, puede ser a través de la lectura, la experiencia de contexto, que estás ahí, lo estás viendo, tú lo estás diciendo. Entonces, justo, si se fijan, lo importante de todos los filtros donde habitamos, cómo nos influyen en cómo entendemos la realidad. Pero tienes que estar despierto. Sí, si no estás despierto, simplemente estás navegando como barquito sin ningún rumbo. O por lo menos atento. ¿No? Por lo menos atento. De esta forma de narrativas, como decía Kelly, no únicamente es, además de la charla y todo, creo que es mucho la tarea de la artista, ¿no? Es como ocuparlas lo que platicaba, porque yo a esto llegué por John Cordero, que me dijo, es que literal cuando empecé a escuchar todo lo que hacían en Colectivo Narrativas y cómo lo puedo vincular. Y sí, la verdad es que el trabajo de John toma como otro matiz desde que empezó a trabajar con esta cosa de las narrativas, de contar historias. Va y reparte, bueno, una de las cosas que hizo, ¿no? De la silla roja. Performance de regalos urbanos. Así de regalos urbanos. O sea, ay, cosas qué padre, que han qué sucedido bonito. bien padres. Es que justo, por ejemplo, el performance desde la escénica y desde las artes visuales es distinto. O sea, eso es bien importante porque las artes escénicas tienen herramientas vamos a llamarla simulación, que no sé si sea la palabra correcta, pero hay una recreación donde ya es un espacio alterado y se utilizan de técnicas justamente para modificar lo que tú percibes, ¿no? Y desde las artes visuales trabajan a partir de la presencia. Yeah. Su presencia es tan energética que modifica el espacio. Y no que esté bien ni mal, son escuelas distintas, ¿no? Pero la idea es eso, que tú en un espacio, tu sola presencia, cuando alguien entre, todo se modifica. Y entonces eso es lo que John ha trabajado muy cañón. Regalos Urbanos era una performance que sucedía en el espacio público, él sentadito, y de repente encontraba a una persona, se le acercaba en silencio, se le quedaba y le regalaba un objeto, algo. No, hombre, o sea, ¿ves cómo le modificas la realidad a alguien? Y se soltaban en llanto y todo, porque justo creo que tú lo sabrás, como los monjes budistas, todo, como tu energía, la idea es aprender a controlarla, ¿no? Claro. Y a que vibre en paz, pero también puedes subir, la puedes bajar, puedes alterar de tal que la gente se sienta súper incómoda. Te conviertes en un objeto energético, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Chicos, el tiempo se me está terminando y luego me empiezan a hacer señas obscenas. Entonces, ¡córtale! Hasta por celular, dices. Antes de ir concluyendo esta conversación, cuéntanos en dónde, si cualquiera puede ir, en dónde pueden conseguir boletos. Es para cualquiera. Ahí, si tienen la oportunidad de en redes sociales buscarles como Colectivo de Prácticas Narrativas, ahí tienen toda la información porque son conferencias que comienzan hoy, mañana y el domingo. Padrísimo. Hay invitados de muchísimas partes del mundo. Pueden incluso es en la Universidad Marista, si ustedes preguntan ahí por en Avenida Congreso, Universidad. por el Congreso Internacional de Prácticas Narrativas, las historias crean los mundos que habitamos, y bueno, el nombre que me encanta de la importancia de las cosas pequeñas. Entonces, vayan, búsquenles. ¿Tienen página? Sí, así, el Colectivo de Prácticas Narrativas. Sí, también hay una página de internet de este colectivo que además dan maestrías, diplomados. Órale, qué chido. Charlas, sí, hay la página es colectivo.org.mx, ahí está la información digamos, del trabajo que hacen, porque ellos vienen a Querétaro a tener este congreso acá, ellos no trabajan todo el tiempo acá. No, Querétaro anda con todo, con tocho morocho. Con todo. Como quienes habitamos acá, ¿no? Entonces, esta es la página de colectivo.org.mx, entonces, ahí pueden, incluso ahí luego ponen cosas como que sí te llegan como que te resuenan, ¿no? Esta cosa de ponen el universo muy grande y tú dónde estás parado y cómo ves al resto, o sea, cómo te posicionan en la... Yo fuera un granito de mostaza. Y cada quien vamos a sacar la canción que más nos pega. Mi muñeca me habló. La raza me dice que todo lo que hago...
El mood en el que estén. Exacto, la narrativa que quieras contar. Exacto. Así es. Entonces, bueno, Congreso Internacional de Prácticas Narrativas, las historias crean los mundos que habitamos, sobre la importancia de lo pequeño. Entonces, están desde hoy Les hasta quedó el muy 1 bonito. de febrero. Y bueno, no se lo pierdan. Si no pueden asistir por cuestión de costo y demás, pues síganles en redes, estén atentos, atentas, porque hay mucha información y creo que es ¿Tienen una YouTube? buena... Seguro, ¿no? Han de tener YouTube. También, y ahí están por ejemplo, las charlas que hacen gratuitas, que Padrísimo. hablan como de estas. Ajá. Es un gran tema porque además, obviamente, pues se vincula artísticamente con quien quiera intentar participar. algo por ahí. No, bueno, la verdad es que este viernes cierra bastante bien Ya la ven, semana. yo no quería andar ahí de justo. criticón de gobierno. Y tú que no sabías de qué hablar, Cali. No, es que yo con los recortes. Puede hablar de todo. Yo con los recortes, pero ya sí hay que fin de semana muy zen para todos. Namaste. Muchas gracias, mi querido Cali. Desde tu casa, Oriana, esta es tu casa. Muchas Muchísimas gracias. Aprovecho para mandarle un saludo a mi marido Pablo, que siempre nos escucha. Marido Pablo. Marido Pablo. Me gusta mucho la colaboración y la química. Si es que tu hay marido, aquí. es nuestro marido. ¿Verdad? Ay, dice Oriana, bueno, no sé. Pregúntale a Pablo. Yo tengo unos temas con el matrimonio. Nosotros ya nos vamos, matrimoniados o no. Mi querido Pablo, va un abrazo también de mi parte. Muchas gracias por pues escucharnos todos los viernes. Por lo menos que nos escuchen los viernes cuando vienes. O sea, qué mala onda. Ya luego me echo un pollito con Pablo. Un hombre muy ocupado. Un hombre ocupado. Pero el viernes elimina sus ocupaciones para escucharnos. Muy bien. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, por habernos acompañado durante toda la semana. Se queda usted con la programación de este 1310 de amplitud modulada y por supuesto el 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide. Gracias, Cristian García en controles y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, porque también tengo madre, y nos escuchamos. Bueno, ya me vieron feo. Bueno, no, parece que no. Pero sí tengo mamá. Nos vamos y nos escuchamos el próximo lunes.